Muy buenos días. Vamos a continuar con el capítulo del sistema respiratorio. En una clase pasada vimos hasta la parte de faringe y ahora vamos a continuar desde la laringe. Y empezamos con esta parte. Bien, la laringe, esta porción conductora del sistema respiratorio, se encuentra entre la faringe y la tráquea. Tiene una longitud de unos 4 centímetros por un diámetro también de 4 centímetros. El armazón, la pared, está reforzada por cartílagos. Los vamos a conocer por sus nombres. Y existen dos variedades de cartílagos, los hialinos y los elásticos. Los hialinos, cricoides, tiroides, aritenoides, o cricoideo, tiroideo, aritenoideo. Estos son cartílagos hialinos. Pero también tenemos otros cartílagos que son los elásticos. El corniculado, el cuneiforme y la epiglotis. Esos son los elásticos. Inclusive la parte superior o la punta del aritenoides es un cartílago elástico. Bien, ¿cuál es la función de la laringe? Fonación, me refiero a la articulación, modulación del sonido. Y otra de sus funciones es impedir o evitar que los alimentos vayan por vía respiratoria. La epiglotis va a formar una cobertura en la apertura laringea, lo que se llama el haritus. En la respiración, la epiglotis toma una posición vertical y en la deglución horizontal. De esa manera no ingresan los alimentos por esta vía respiratoria. Aunque sin necesidad de la epiglotis, los alimentos siempre esquivan la vía respiratoria. Bueno, otro detalle en nuestra laringe es la presencia de unos plegamientos, pliegues. Tenemos los pliegues vestibulares y también tenemos los pliegues inferiores llamadas las cuerdas vocales. Estos son superiores, estos son inferiores. Los pliegues vestibulares son inmóviles y los pliegues inferiores, cuerdas vocales, tienen que vibrar. En la respiración, ya sea silenciosa o forzada, las cuerdas vocales, estos pliegues están separados en abducción, como se denomina. Pero en la fonación, en la modulación del sonido, en la articulación del sonido, van a quedar muy pegadas, muy juntas, en aducción. Y entre ellas pasará el aire vibrando y de esa manera produce la vibración de estas cuerdas vocales. En cuanto a los epitelios, vamos a tener predominio del epitelio respiratorio, a excepción de dos zonas que poseen un epitelio que es alterno, que es el plano estratificado no queratinizado. Ese epitelio plano estratificado no queratinizado encontramos en cuerdas vocales, aquí, y en epiglotis, en la parte superior del epiglotis. Plano estratificado no queratinizado. Y ese mismo epitelio encontramos en la parte superior de la epiglotis.
epitelio plano estratificado no queratinizado. Y en el resto de la superficie mucosa de la laringe encontramos el respiratorio. ¿Y cuál es ese epitelio respiratorio? El pseudoestratificado. Ahora vamos a estudiar a la tráquea, a esta siguiente porción conductora. Esta porción que tiene una longitud de unos 12 centímetros y se caracteriza por la presencia de los anillos incompletos en forma de herradura, con la porción anterior convexa. Le va a dar esa característica a la tráquea y la porción posterior aplanada. Pero vamos a explicar tráquea y vamos a borrar este poco de descripción que tenemos en la primera parte. Y ahora vemos tráquea. En la tráquea vamos a describir 3 capas: mucosa, submucosa y la adventicia. La tráquea, hace poco hablamos de que tiene un cartílago en este formato. Esta es la porción anterior y esta es la porción posterior de la tráquea. Al corte, entonces, transversal, la tráquea va a tener esa porción anterior convexa y una porción posterior aplanada. Los extremos del cartílago van a terminar en el músculo lisotraqueal, en esta parte, cuya contracción disminuye la luz de la tráquea. Entonces veremos la primera capa, que es la mucosa. Mucosa de la tráquea. Vamos a hacer un esquema, un dibujo de la tráquea. El epitelio de la tráquea es el respiratorio. Esa va a ser nuestra lámina basal y nuestro epitelio respiratorio este. Acá vamos a conocer a ese epitelio y a sus células. Tenemos que describir 6 tipos de células. 6 tipos de células en esta mucosa respiratoria. Muy bien, entonces, mucosa, epitelio respiratorio. Seis células. Este epitelio respiratorio, este concepto de respiratorio en sí, estamos simplificando el nombre real, porque el nombre real es epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes secretoras de moco, que lo conocemos como epitelio respiratorio, que predomina en la porción conductora del sistema respiratorio. Primera célula. Caliciforme. Vamos a ir dibujando estas células. La caliciforme tiene una parte apical de mayor volumen, la teca, como se llama, y un tallo, una parte basal más angosta. Así se ve a esta célula caliciforme. Y en la teca, en su parte apical, vamos a tener los gránulos que contienen la mucina. El mucígeno, primeramente, es así. Mucígeno, mucina,
moco. Es el moco de vías respiratorias. Es el que va a servir para la filtración del aire. Es el mecanismo principal que tienen para poder retener partículas, antígenos que han ingresado a las vías respiratorias. El oxígeno hidratado, mucina. La mucina se secreta a la superficie y en un medio acuoso ya se llama el moco. Acá tenemos entonces. Primera célula. Vamos a la segunda. Célula cilíndrica ciliada. Es una célula alargada de su superficie salen los cilios y también microvellosidades. Ahí. Cabe destacar que los cilios no entran en contacto con el moco, no entran en contacto. Los cilios se encuentran por debajo del moco, en un líquido seroso, ya que esta mucosa de la tráquea, en su lámina propia y en su submucosa, tiene glándulas seromucosas y glándulas mucosas, que van a mantener esa superficie mucosa con una secreción líquida. La secreción líquida serosa está aquí. Y es en esa secreción serosa líquida donde los cilios pueden moverse. Sería muy difícil para el cilio poder moverse en medio de ese moco, que es bastante viscoso, por lo cual se mueve por debajo. Es decir, que el moco se va a mover sobre el agua. El moco es hidroplaneado y el movimiento de los cilios va a poder desplazar al moco sobre el agua. Siguiente célula. Ahora hablamos de la célula basal. Acá vamos a poner como un detalle de la cilíndrica ciliada, que lo que va a hacer es movilizar el moco. Moco hidroplaneado. Célula basal, célula madre. Célula madre para la reposición tanto de la caliciforme como de la cilíndrica ciliada. Las células basales no llegan a la superficie. Ahí están las células basales. Y la lámina basal está aquí, que va a dividir con el tejido conjuntivo. Esas son nuestras células basales, nuestras células madre. Ese es el núcleo de la cilíndrica ciliada. Estas tres células son las principales del epitelio respiratorio, de la mucosa respiratoria. Se encuentran en los mayores porcentajes. Hablando de estos porcentajes, cada uno está aproximadamente a un 30%. Para la caliciforme, para la ciliada y para la basal a un 30%. Pero no son las únicas células de esta mucosa respiratoria. También tenemos otras células, otras tres células. La célula en cepillo. Esa célula también es alargada. Acá la vamos a hacer.
tiene microvellosidades largas, pero no tiene una función aparente. Se las relaciona con terminaciones nerviosas y posiblemente podría tener una función sensitiva. O también se cree que esta célula en cepillo se trata de una célula caliciforme que ha terminado de expulsar su producto, su mucina, su mucígeno. Siguiente célula. Célula serosa. Esta célula serosa tiene sus microvellosidades pequeñas y secreta un producto seroso líquido que va a colaborar a este medio donde se movilizan nuestros cilios. La conformación, el contenido de esa secreción serosa se desconoce. La última célula, la danes. Danes. Ese término, recuerdan, significa sistema neuroendocrino difuso. Son consideradas como glándulas endócrinas de tipo unicelular. Estas células pueden encontrarse con un borde abierto o con un borde cerrado. Esta es una célula Danes de borde abierto, pero también existe la célula Danes de borde cerrado. El producto de esta célula Danes puede ir al tejido conectivo o a una hendidura sináptica. ¿Qué significa esto? Que esta célula realiza la sinapsis con una terminación nerviosa. Realiza, aquí como vemos acá, una sinapsis de esta célula con esta célula. Y en conjunto se denominamos a todo esto, a las dos células, como los cuerpos neuroepiteliales pulmonares. También se los llama así. Cuerpos neuroepiteliales pulmonares. ¿Qué es lo que va a producir? Produce péptidos, ATP, serotonina, acetilcolina, en situaciones de hipoxia. En situaciones de hipoxia. Y estos productos los va a secretar no solamente a la hendidura sináptica junto a la célula nerviosa, a la terminal axónica, sino también expulsa ese producto al tejido conectivo de la lámina propia, donde tenemos vasos sanguíneos, y puede viajar a manera de hormonas. ¿Cuánto es el porcentaje de estas células? El restante, 3%, 3%, y la DANES cubre el resto, 3 a 4%, y hemos cubierto el 100%. Este es el conocido epitelio respiratorio, el pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes secretoras de moco. Es este acá. Ahora pasamos como parte de la mucosa, después del epitelio, a la lámina propia. La lámina propia está aquí abajo, está constituida por tejido conectivo fibroelástico laxo. Acá hablamos de tejido conjuntivo, en la submucosa también.
solamente que esta lámina propia es más laxa, es fibroelástico laxo este tejido. Esa es la lámina propia. Y tiene glándulas, tiene varias glándulas, glándulas mucosas y mixtas. Las mixtas son pseudomucosas. Ahí están. Y varias. Sus conductos salen a la superficie. Estas glándulas pseudomucosas colaboran a mantener esa secreción acuosa, seosa en la superficie donde se movilizan los cilios para poder movilizar el moco, ¿no? Hidroplaneado. Esa es la lámina propia. Pero vamos a ir describiendo eso. Lámina propia. ¿Qué tipo de tejido? Conectivo, fibroelástico, laxo. ¿Qué elementos linfoides puede tener? Folículos linfoides, que los conocemos ya, que son nódulos o folículos, ¿no? Cúmulos de linfocitos puede haber. Y sus glándulas. Glándulas seromucosas y glándulas mucosas. Todo eso en la lámina propia. Y justamente esta lámina propia se va a separar de la submucosa por unas fibras elásticas entrelazadas que nos van a servir de límite entre la mucosa y la submucosa. Ahí termina la mucosa. Mucosa formada por epitelio y formada por la lámina propia. Y después viene ya la submucosa. ¿Cómo describimos a la submucosa? Como tejido conectivo también, fibroelástico igual, pero denso. En esta región va a aumentar la cantidad de fibras elásticas. Claro que también tiene sus elementos linfoides y también posee sus glándulas. Las glándulas son las mismas que existen en la lámina propia. Estoy hablando de las glándulas mucosas o las glándulas mixtas. También tiene sus elementos linfoides. Y claro, las glándulas mucosas, pseudomucosas. Y por último, tenemos la adventicia, la última capa de la tráquea. Lo que resalta de la adventicia es la presencia del cartílago. Acá tenemos el cartílago traqueal. En medio del tejido conectivo fibroelástico. En esta adventicia encontramos el tejido fibroelástico y también encontramos el cartílago. Los anillos traqueales en forma de C o en forma de herradura, ¿no? Las que existen entre 10 a 12. El pericondrio estaría aquí por un lado y por el otro lado. Y aquí el cartílago. El cartílago es hialino.
Y si nosotros continuaríamos, este cartílago en un extremo termina y se va a continuar con el músculo liso traqueal. El formato de esta tráquea debe ser así. Al corte transversal. El cartílago, el músculo liso traqueal y en el centro la luz por donde debe pasar el aire. Esa es la tráquea. Y a partir de la tráquea ya comienza el árbol bronquial y eso es lo que vamos a comenzar a estudiar, las divisiones del árbol bronquial. Primero se produce la primera de estas divisiones para formar los bronquios primarios, la primera división en la tráquea. Bronquios primarios que todavía son extrapulmonares, al igual que la tráquea. A partir de los bronquios secundarios, el árbol bronquial va a ser intrapulmonar. Los bronquios secundarios tienen que ir a los lóbulos, porque los bronquios primarios van a los pulmones, a los dos pulmones, a cada uno, ¿no? A partir de cada uno de sus bronquios primarios salen a los lóbulos, los bronquios secundarios, y los terciarios a los segmentos, segmentarios. Veremos eso. Todo esto vamos a borrar. Borramos y continuamos con los bronquios. Nos vamos a basar en la tráquea para ir diferenciando cada segmento del árbol bronquial. ¿Cuáles serían los puntos para diferenciar las variables que vamos a utilizar? Primero, el epitelio. El epitelio nos va a dar un punto para poder diferenciar las regiones del árbol bronquial, incluso hasta el alveolo. Después, cartílago. Y también la presencia de glándulas. Y a eso podemos adicionar algún punto o detalle. Vamos a hacer acá un dibujo, un esquema del formato que tiene la tráquea. Ahí. Y su cartílago. Su cartílago, que es la característica de la tráquea. Así, en U o en herradura. El epitelio. Respiratorio. Lo vamos a resumir así, ¿no? Claro que podríamos escribir el nombre completo. Cerebro estratificado, cilíndrico ciliado y todo eso. Pero preferimos dejarlo como respiratorio y ya sabemos qué significa. Cartílago, sí, presente el cartílago. Los anillos incompletos de cartílago y anillo. Y glándulas, por supuesto que sí. Tiene sus glándulas mucosas y también sus mixtas mucoserosas. Pasamos a la primera división. Bronquio primario. Es la primera división de la tráquea. Y no hay diferencia en sí entre un bronquio primario y una tráquea. La única diferencia que podríamos encontrarlo sería en la disminución del diámetro interno de la luz y el grosor de su pared, nada más, porque después es lo mismo. Igual tiene los anillos incompletos, igual que la tráquea, igual tiene una porción posterior aplanada.
y tiene las mismas capas, todo igual, y el mismo tipo de epitelio. Entonces, este bronquio primario, que es extrapulmonar, es igual que este, solo que más pequeño. Ahí. Y acá está su cartílago igual. Epitelio, lo mismo. Cartílago, también presenta cartílago. Glándulas, lo mismo. Es igual que la tráquea, no ha variado en nada. Seguimos con el árbol bronquial. Y ahora pasamos al bronquio secundario. Hay que tomar en cuenta que este bronquio primario es extrapulmonar. Y el bronquio secundario ya se considera intrapulmonar. Estos bronquios primarios, que son dos, van a cada pulmón, al derecho y al izquierdo. En cambio, el bronquio secundario ya va a cada lóbulo de cada pulmón. Es por eso que estos bronquios secundarios también se llaman lobulares. Bronquios lobulares. El bronquio secundario, el derecho irá a cada uno de los lóbulos, los tres, y el izquierdo a los dos. Epitelio. Se mantiene el respiratorio. Cartílago también presenta, solo que ya varía la disposición del cartílago. No tenemos más un cartílago incompleto en forma de una herradura, o de una letra U o de una C, como quieran. Ahora el cartílago va a circunscribir, va a estar en toda la luz, va a rodear toda la luz, pero irregularmente, toda la luz del bronquio secundario. Ya no hay ninguna región que sea aplanada. La luz es esta. Y el cartílago en fragmentos. No hay continuidad, pero difiere de este cartílago, ¿no? Acá estamos teniendo una forma que va en la misma de la luz, alrededor de la luz, pero en fragmentos irregulares. No es continuo como acá. Y tampoco existe la parte posterior aplanada. En eso ya varía. Y mantiene también sus glándulas. Ahora, el músculo liso ya varía en el bronquio secundario. El músculo liso justamente se va a encontrar entre la lámina propia y la submucosa. Ahí está el músculo liso. Y no vamos a encontrar un músculo liso como en la tráquea o el bronquio primario distribuido acá en la porción posterior. Ahora tenemos alrededor de toda la luz. Siguiente división. Bronquio terciario segmentario. A cada segmento de cada pulmón. También es intrapulmonar.
Es parecido al bronquio secundario, al corte, así. Solamente que el cartílago se va a observar en poca distribución, no como acá, que tiene mayor cantidad. Claro que este árbol bronquial, a medida de que se va ramificando más y más, disminuye del diámetro interno y del grosor de la pared. Y acá el cartílago va a ir disminuyendo. Vamos con los epitelios. El epitelio en el bronquio terciario es cilíndrico, simple, ciliado y también respiratorio. Entonces ya tiene dos variantes. ¿Dónde podríamos encontrar este cilíndrico simple ciliado? Justo donde termina el bronquio y va a comenzar ya los bronquiolos. El resto, epitelio respiratorio. Entonces tiene los dos tipos de epitelio este bronquio terciario, la última parte. Esto en cuanto al epitelio. Cartílago sigue manteniendo. Glándulas sigue manteniendo. El músculo también. El músculo liso más notorio aún. El músculo liso bronquial. Y es acá donde terminan los bronquios. Y a partir de acá ya comienzan los bronquiolos. Hablamos. Bronquiolos. Primero, bronquiolo principal. El bronquiolo principal, y a partir de estos bronquiolos va a haber un cambio en todas estas características que se han visto. Al corte transversal este bronquiolo, por supuesto que va a ser más pequeño, ¿no?, que un bronquio, pero no va a presentar más cartílago. Sí se ve su músculo liso y su tejido fibroelástico. No hay más cartílago. Y en estas descripciones empezamos por el tejido epitelial y este bronquiolo principal tiene esta continuidad de epitelio cilíndrico simple ciliado. Cilíndrico simple ciliado también puede tener algunas células cúbicas. En cuanto al cartílago, sin cartílago, no posee. En cuanto a las glándulas, sin glándulas. Pareciera que a partir de los bronquiolos está cambiando todo, ¿no es así? El epitelio muda. El cartílago también desaparece. Las glándulas desaparecen también. Pero el músculo liso permanece en medio de su tejido conjuntivo fibroelástico. Ese es el bronquiolo principal. A partir de acá también encontramos una nueva célula, pero que solo estará a nivel de bronquiolos, principal, terminal y respiratorio. Estoy hablando de la célula clara. Esta célula tiene sus microvellosidades y su producto secretor. Esta célula primero protege a la mucosa del bronquiolo. Protección debido a la secreción de una proteína, llamada así, proteína secretora
de célula clara. Otra de sus funciones también es la de eliminación de toxinas que pueden ingresar hasta este bronquiolo, que pueda ingresar por el aire inhalado por medio de su complejo de citocromo. Y por último, producen una sustancia similar al surfactante. Esta sustancia similar al surfactante, que no es surfactante, mantiene los bronquiolos abiertos. Así como el surfactante mantiene los alveolos, los bronquiolos. Ese es nuestro bronquiolo principal. Y pasamos a la siguiente región del árbol bronquial, que es nuestro bronquiolo terminal. Claro que va a ser más pequeño. Sigue su músculo liso en su tejido conectivo. No hay tampoco cartílago. Y en la descripción el epitelio ya es cúbico. Epitelio cúbico simple, sin cartílago, sin glándulas y también con sus células claras. También las células claras están en todos los bronquiolos. Justamente aquí termina la porción conductora, la que hemos empezado desde la cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquio primario, secundario, terciario, bronquiolo principal, bronquiolo terminal. Aquí termina la porción conductora y a partir de acá, continuidad es la porción respiratoria. A partir del bronquiolo del mismo nombre, respiratorio. Bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, sacos alveolares, atrios, poros, alveolos, etc. Entonces, la continuidad vamos a hacer la próxima sesión de clases. Y vamos a terminar nuestra clase hasta acá. Hemos terminado la porción conductora. La próxima clase terminamos la respiratoria y terminamos el capítulo de sistema respiratorio. Muy bien, que tengan buenas tardes.